sábado 8 de junio de 2019, son las 7:12 p.m. al momento de grabar esto. Un meteorito cayó en Michoacán hace 1 o 2 semanas, más o menos. No hay heridos, pero dicen que causó un mini temblor. Parece haberse apagado el furor por la reforestación. Muy mal, muchachos, vayan a regar el arbolito que plantaron. Órale. Estados Unidos le cierra las puertas a Huawei, pero China contesta con un ya estaba listo, no te preocupes. Se estrenó John Wick y sigue la obsesión mediática por Keanu Reeves. Dense cuenta, chavos y chavas, los medios eligen cada cierto tiempo un actor o figura pública y la ponen de moda para manipular su modelo de conducta. Ya la vi, está chida. Demasiado violenta por mi gusto, pero no, eso no le quita lo buena. ¿Les gustó a ustedes? Las abejas son oficialmente declaradas la especie más importante del mundo. Esto nada más lo vi en un encabezado mientras scrollaba en Facebook. La verdad no sé si es cierto, alguien confirme si es verdad. Y así comenzamos el episodio número 4 del podcast. Ya van 4, no creí que me fuera a rifar la 4, la verdad. Como sea, el tema de esta semana es el dragón. Así es, vamos a dejar un poco de lado los temas pues rarones, peculiares o filosóficos, como lo quieran ver, y vamos a ver algo más familiar para todos. Pero como es costumbre, no nos vamos a quedar en hablar por encimita de esto. Vamos a ver el dragón como símbolo, algo de morfología y su influencia en mitos, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente hay muchísimos mitos y cuentos y referencias de dragones, así que no nos vamos a centrar en cuentos de ciertos lugares en especial. Vamos a irnos así un poquito general para irnos centrando en lo que es la figura del dragón como símbolo, como alegoría, como explicación del origen del universo y su simbolismo de bien y mal, etcétera, etcétera, ¿no? Y algo ahí de un poquito en el arte y la literatura, porque si no acabamos nunca, porque la verdad es un tema muy grande. La figura del dragón probablemente sea una de las más arraigadas en la cosmovisión humana. Es como una marca de hierro caliente en el imaginativo colectivo. Es fuerza, es poder y cólera, pero también es paz, sabiduría y enigma. Los orígenes de la idea de dragón se pierden en la memoria de la humanidad, pero hoy vamos a tratar de desentrañar la idea, el símbolo y la concepción de el dragón. Como siempre, vamos al diccionario a ver qué nos dicen las obras de consulta más básicas. En español, así como en la mayoría de las lenguas modernas, un dragón es un ser distinto a una serpiente, aunque tienen cierta similitud. Antes de ver la etimología de dragón, vamos a ver lo que dice el diccionario de la lengua española al respecto. Animal fabuloso con figura de serpiente corpulenta, garras de león y alas de águila, muy feroz, que echa fuego por la boca. Otra definición es animal fabuloso con forma de reptil, muy corpulento, con garras y alas, de extraña fiereza y voracidad. Ahora vamos a la etimología. Aquí, muchachos y muchachas, vamos a toparnos con que la etimología nos da muchísima información y es súper importante a la hora de entender lo que es el dragón. Así que por primera vez en el podcast vamos a darle un lugar pues bastante amplio a lo que es la etimología. Vamos a ver, y vaya que ver, es una parte importante. Dragón o dragona, del latín draco y del griego dracon. Me voy a ayudar de una página llamada etimologías.dechile.net en su /dragón. Voy a dejarle el link en la descripción, como siempre lo dejo, para que ustedes puedan ir y leer por ustedes mismos la información. Voy a ayudarme en esta página porque creo que tiene una información muy completa y explica muy bien a lo que quiero llegar. Vamos a ver. Efectivamente, en la actualidad, un dragón suele referirse a estos seres fantásticos casi mitológicos que son muy propensos a ser investidos con variedad amplia de colores, que escupen fuego por la boca y tienen grandes alas. Sin embargo, para los griegos, dracón no era otra cosa que una serpiente. Sería más adelante cuando el dragón pasaría a convertirse en ese ser mucho más monstruoso con alas y sus variantes en las diferentes culturas. Una vez que tenemos claro que un dracón era simplemente una serpiente común, como puede ser una cobra o una víbora que te puedes topar en el llano, veamos de dónde proviene el vocablo griego dracon.
desde el que a través del latín ha llegado a nuestra palabra, la palabra dragón a nuestra lengua, una vez que se sustituyó la K por la G. La etimología de dragón nos muestra que antiguamente no era más que serpientes mironas. ¿Por qué mironas? Vamos a verlo. En el griego existía un verbo que en español podríamos traducir como mirar fijamente, y este verbo era drakomai. Ahora, echándole un poco de imaginación y como dice el texto, o sabiendo algo de griego clásico, podemos ver que drakomai y dracon tienen la misma raíz. Al menos la delta o la D, la ro o la R, y la que es capa o que vendría siendo la K. Si nos metemos un poco más a fondo en la gramática, vemos que la ni o la n del final de dracon es el mismo sufijo nt que en el idioma español tienen las palabras como amante o suplicante, solo que en el griego la t o la tao del final acaba desapareciendo. Así pues, debería haber sido dracont. Dejando ya de lado la gramática, las serpientes no tienen párpados. Si se han percatado de eso, o si no sabían, pues las serpientes no tienen párpados. Entonces, si no tienen párpados, siempre están con los ojos abiertos y por tanto se puede decir que siempre están mirando. Si además nos hemos fijado alguna vez en la mirada de una serpiente, pues nos percatamos de que es bastante penetrante por ese hecho. Como nunca cierran los ojos, pareciera que están arrojando una mirada hipnotizante. Ahora, según lo que hemos visto hasta ahora con la gramática, sabemos que dracon, como forma verbal, podría traducirse como mirante o la que mira, ya que al no tener párpados siempre está mirando. Y esto del poder ver los ojos y la mirada en las serpientes son lo que vendría siendo originalmente un dragón para los griegos, me lleva a lo que quiero mostrarles ahora. Vamos a escuchar un fragmento del programa Al hilo del tiempo con la voz del maestro Ernesto Peña. Es un pensador, creo, a la altura de Borges en lo que podríamos decir de erudición, y vamos a ver cómo él trata la etimología y cómo desentraña el concepto de dragón desde el punto de vista de la vista. Vamos a escuchar. Entonces no existió esta idea del vacío total que sí existe, por ejemplo, en la cultura hindú de una manera prominente. El shunya o shunyata es el vacío absoluto. Bueno, pues en este tipo de indeterminación de algunas culturas se habla de un momento en que una masa enorme e indeterminada que se podría considerar como la materia prima del cosmos estaba por ahí flotando, y dentro de esa masa apareció un ser colosal, poderosísimo y quizás hermoso, que era el único ser que en medio de esa masa vivía. Entonces, como en un espejo, se empezó a contemplar a sí mismo, y entonces en ese propio espejo se reconoció y parece que se amó. También se ha dicho esto de la Trinidad, y no pretendo decir ninguna blasfemia, son hipótesis y son teorías que se han sostenido, y las han sostenido grandes autoridades en estos terrenos filosóficos, teológicos e de historia de las religiones. Entonces, de ahí parece provenir la palabra dragón, que en griego es dracon, dracon con capa en vez de con G. El español suavizó. En el latín recordemos que es draco, dracontis, pero al pasar al español el sonido gutural fuerte se hizo suave, y entonces tenemos dragón. Pero ¿qué quiere esto decir? Bueno, la etimología, si no verdadera, mejor dicho, si no irrefutable, cuando menos muy atractiva, es que precisamente el dragón tiene antes que nada el arte de la visión, el arte de la vista. Al verse a sí mismo, se amó o no. Desde luego, siempre en toda la cuestión mitológica hay las dos versiones y muchas más como matices de las dos versiones radicales, opuestas y polares. Y entonces, en uno de los tantos verbos griegos, el griego era un hombre que matizaba mucho el sentido de la vista y le importaba mucho. En uno de los muchos verbos que indican verse en griego o ver en griego, o columbrar, o atisbar, o vislumbrar, encontramos el verbo derkesfe.
Derkesfe vendría a ser entonces el origen etimológico de la palabra dracon, con una metátesis en vez de ser, perdón que me mete en esto un poco técnico, pero en fin, metátesis es el cambio de una letra por otra y de esta por la primera. Por ejemplo, si nosotros decimos en español, por ejemplo, se dice con relativa frecuencia, en vez de guirnalda, guirlanda. Esta es una metátesis. Poner la L en lugar de la N y la N en lugar de la R. Entonces sería una metátesis y a esto se une una apofonía, un cambio de sonido vocálico. Entonces de derk, que es la raíz del verbo der, que es fe, columbrar o mirar o vislumbrar, se haría no derk, sino drak. Es decir, metátesis con apofonía. Y eso produciría la palabra dracon, dragón. Por supuesto que también otros han supuesto que se deriva del verbo dacno, que significa morder. Lo que es más difícil de explicar, si no imposible, es porque de pronto se intercaló una ro. Eso se llama epéntesis. ¿Por qué se intercaló entre la delta y la alfa de dacno? Sería dracno. Es un poco más difícil de explicarse. Pero en fin, dejemos estas minucias quizá pesadas y pido disculpas por ello. Pero vamos a partir de este hecho. Es un individuo, es un ser, mejor dicho, que tiene una enorme potencia y que es tan antiguo como el cosmos, como la materia del cosmos. Y que precisamente tiene una potencia visual verdaderamente notable. Muchas gracias, maestro Peña. Lamentablemente él falleció en 2012. No sé cómo, me enteré apenas del programa justo ahora que estaba investigando para este tema. Entonces podemos ver desde el punto de vista de cómo lo aborda el maestro Peña, cómo el dragón tiene esta cualidad sobresaliente que es la vista, y no nada más el puro y simple hecho de ver. La vista como, digamos, un símbolo de la sabiduría, de poder ver más allá, como vimos en el episodio anterior, que fue la realidad. Podemos deducir que las puertas de la percepción que menciona William Blake para el dragón están abiertas desde siempre y siempre permanecen así. Por lo tanto, el dragón, con su mirada que es absoluta, concibe en sí las cosas como absolutas siempre. Para él no hay conceptos o, digamos, límites en lo que las cosas pueden ser, son absolutas. Percibe la absolutez de las cosas. Por eso también el dragón es un símbolo muy potente de sabiduría, de conocimiento y de guardián de secretos. Vaya, pues porque para el dragón no hay secretos, puesto que el universo proviene de la acción de haberse percibido a sí mismo en el origen del tiempo, ¿no? Ahora me voy a permitir leer una parte de un diccionario de símbolos que le recomiendo mucho. Se llama Diccionario de Símbolos de... ¿cómo se llama? De Jean Cavalier. Es una obra imprescindible en sus bibliotecas si les interesa lo que es la semiótica, la simbología y todo ese tipo de asuntos. Yo no lo tengo, lo dejé en PDF, lo admito, y no lo he leído todo, nada más he leído pedacitos, pero es indudablemente un ejemplar valioso y prometo que cuando tenga los 1,000 pesos que cuesta, lo voy a comprar. Así que vamos a ello. Dragón. El dragón se nos presenta esencialmente como un guardián severo o un símbolo del mal y de las tendencias demoníacas. Es en efecto el guardián de los tesoros escondidos y, como tal, el adversario que debe vencerse para poder acceder a ellos. En el occidente es el guardián del vellocino de oro y del jardín de las Hespérides. En la China, según un cuento de los Rang, es el guardián de la perla. La leyenda de Sigfrido confirma que el tesoro guardado por el dragón no es sino la inmortalidad. El dragón, como símbolo demoníaco, se identifica con la serpiente. Orígenes confirma esta identidad a propósito del Salmo 74, donde se le llama Leviatán. Las cabezas de dragones rotas, las serpientes destruidas, prueban la victoria de Cristo sobre el mal. Pero estos aspectos negativos no son los únicos ni los más importantes. El simbolismo del dragón es ambivalente.
cosa que expresa por otra parte la imaginería extremo oriental de los dos dragones enfrentados, que aparecen también en el arte medieval y más particularmente en el hermetismo europeo y musulmán, donde tal enfrentamiento adopta una forma analógica a la del caduceo. El caduceo, no sé si saben ustedes cuál es esta vara con dos serpientes enrolladas que tiene unas alitas. Ese es el caduceo. Mucha gente utiliza mal ese símbolo y lo relaciona con la medicina, pero el símbolo que en realidad se debe relacionar con la medicina es el báculo de Asclepio, que es nada más, es la vara y una sola serpiente enredada. Recuerden eso. Es la neutralización de las tendencias adversas, las del azufre y el mercurio alquímicos, mientras que la naturaleza latente no desarrollada se representa por el Ouroboros, el dragón que se muerde la cola. Potencia celeste, creadora, ordenadora, el dragón es naturalmente el símbolo del emperador. Aquí vamos a entrar un poquito más en este detalle del Ouroboros y lo que son las alegorías en la alquimia que tienen que ver con el dragón y cómo es importante el dragón en la alquimia o qué este elemento representa. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Mientras tanto vamos a seguir leyendo. También significa el dragón potencia celeste, creadora, ordenadora. El dragón es naturalmente el símbolo del emperador. Es de señalar que este símbolo se aplica no solo en la China, sino también entre los celtas, y que en textos hebreos se habla del dragón celeste como un rey sobre su trono. Está asociado en efecto al rayo, escupe fuego, y a la fertilidad, atrae la lluvia. Simboliza así las funciones reales y los ritmos de vida que garantizan el orden y la prosperidad. Por esta razón se ha convertido en emblema del emperador. El dragón es una manifestación de la omnipotencia imperial china. La cara del dragón significa la cara del emperador. El paso del dragón es la andadura majestuosa del jefe. La perla del dragón que éste posee en la garganta es el brillo indiscutible de la palabra del jefe, la perfección de su pensamiento y de sus órdenes. No se discute la perla del dragón, declaró Mao Zedong. Siguiendo con el texto, la llegada del trueno, que es la del yang, la de la lluvia, la de la vegetación y de la renovación cíclica, están representadas por la aparición del dragón, que corresponde a la primavera, al este, al color verde. El dragón se eleva por los cielos en el equinoccio de primavera y se hunde adentro del abismo en el equinoccio de otoño. El dragón encerrado es el símbolo de las fuerzas escondidas y contenidas, las dos caras de un ser velado. El dragón blanco tiene los colores lívidos de la muerte, el dragón rojo los de la cólera y la violencia. Los dos dragones enterrados juntos significan la fusión de su destino. La cólera se ha apaciguado, pero los dragones podrían resurgir juntos. Se puede relacionar la imagen de Jonás siendo arrojado a la ballena con la simbología del dragón, monstruo que engulle y vuelve a escupir a su presa después de haberla transfigurado. Esta imagen, de origen mítico solar, representa al héroe engullido por el dragón. Vencido el monstruo, el héroe adquiere una eterna juventud, consumando el viaje de los infiernos. Vuelve de nuevo del país de los muertos y de la prisión nocturna del mar. El héroe, explica J.L. Henderson, se hunde en las tinieblas que representan una especie de muerte, la lucha entre el héroe y el dragón. Manifiesta el tema arquetípico del triunfo del yo sobre las tendencias regresivas. El héroe debe darse cuenta de que la sombra existe y de que puede extraer fuerza de ella. Necesita llegar a un acuerdo con sus poderes destructivos si quiere llegar a ser lo bastante terrible como para vencer al dragón. En otras palabras, el yo no puede triunfar sino después de haber dominado y asimilado la sombra. Esa es una parte muy importante. Ahorita vamos a ver a lo largo del podcast cómo de alguna manera, por ejemplo, el cristianismo ha vuelto el dragón una figura del mal, satánica, maligna. Es el opositor, es el rival al que hay que derrotar, ejecutar, destruir, asesinar. Sin embargo, vamos a ver, de hecho ya estamos viendo aquí un poquito, que el dragón no es, más bien el asesinar o destruir al dragón no es el fin, sino más bien el vencerlo.
no hay que destruirlo porque el dragón es una especie de maestro, pero más adelante vamos a comentar eso con más detenimiento. El mismo autor cita en idéntico sentido la aceptación por Fausto del desafío de Mefistófeles, desafío de la vida, desafío de la inconsciencia. A través de él, a través de lo que ha creído ser la búsqueda del mal, desemboca en el horizonte de la salvación. Eso es todo en cuanto a lo que se encuentra dentro de la definición de dragón en el diccionario de símbolos. Sin embargo, en el mismo programa de Al Hilo del Tiempo, no me acuerdo si es en ese programa o es en otro, en el que les voy a dejar en la descripción, habla también de que está íntimamente relacionado con las serpientes. Pues, vaya, un dragón es prácticamente una serpiente con esteroides, 4 patas y alas, ¿no? Y no podemos evitar que la morfología o las formas o los rasgos identitarios de lo que es un dragón sean muy muy similares a la serpiente. Entonces, por ejemplo, como mencionaba en el programa, hace referencia a que serpiente en hebreo significa nahash, que también significa encantamiento, vaticinio o posibilidad casi profética. El adjetivo con el que se designa astuto, que es arum, significa desnudo, que pudiera hacer alusión a la verdad desnuda o franca. ¿Por qué me llama la atención esto? Bueno, pues porque como vimos al principio, dragón, o más bien el dragón, tiene un origen pues prácticamente primordial, ¿no? Está ahí desde el inicio del universo, y en la mitología cristiana, cuando la serpiente, que vamos a intercambiar o usar intercambiablemente, digamos, la palabra dragón y serpiente en esta parte para que se pueda entender más o menos. Digamos que el dragón no buscan la perdición para Adán y Eva. En realidad lo que está buscando es darles la libertad, enseñarles el conocimiento. Por eso la palabra hebrea nahash o arun, nahash, significa vaticinio o algo, se me perdió, encantamiento, vaticinio o posibilidad casi profética. Es decir, que las palabras de esta serpiente o de este dragón, de este nahash, son prácticamente ciertas y certeras 100%, ¿no? Y el adjetivo arum, que significa astuto, hace referencia a que está desnuda. Puede ser, como mencioné en el programa, una referencia al pecado, a la desnudez o a lo sexual probablemente, pero también es innegable que es inseparable. Bueno, es innegable que no se puede separar el hecho de la verdad desnuda con el concepto de que el dragón puede ver las cosas absolutamente, ¿no? Vamos a ver un poquito, por ejemplo, cómo se relaciona también con un monstruo mitológico mencionado en la tradición hebrea, conocido como Leviatán. En la tradición fenicia, tal como aparece en los vestigios de Ras Shamara, es el símbolo del nubarrón tempestuoso que abate Baal para llevar sobre la tierra el aguacero bienhechor. Pero este símbolo, sacado de los mitos agrarios, ha tomado en la historia y la psicología una dimensión tremendamente mayor. Es decir, empezó como una parte pequeña de una tradición, pero terminó arraigándose digamos que en el subconsciente colectivo y echando raíces. En la Biblia, el Leviatán es un monstruo que conviene no despertar. Es evocado muchas veces en Job. En Salmos viene de la mitología fenicia, como ya vimos, que lo representa como un monstruo del caos primitivo. Como vemos, ahí está de nuevo una palabra que alude a lo primitivo, a lo primordial, a lo que es antes que nada, ¿no? La imaginación popular temía siempre que se despertara atraído por una maldición eficaz contra el orden existente. Leviatán está siempre vivo en el mar, donde reposa adormecido si no se le excita. Y menciona aquí la información, aunque este Leviatán se refiere específicamente o digamos muy fácticamente en la vida real histórica, en el pasaje de Job al cocodrilo, evoca también la imagen del monstruo vencido por Yahvé en los orígenes. Ese monstruo tipifica las potencias hostiles a Dios. Y es decir, aquí por ejemplo vemos como de alguna manera pudiéramos tomar como a Dios como un símbolo de lo que es absoluto,
en el sentido de que si él te dice que las cosas son así, tú no debes cuestionar nada. Pero el dragón, al ser una figura de conocimiento y de libertad, podríamos emplear esa palabra, termina siendo una fuerza hostil a Dios o contradictoria a Dios, porque te incita a cuestionar. Y en ocasiones el cuestionamiento está bien, pero digamos que algunos dogmas lo toman a mal, el que estés cuestionando esto. Entonces por eso el dragón también puede tomarse como un símbolo de las fuerzas hostiles hacia Dios, o en este caso lo que sería el Leviatán. Bien, hasta aquí hemos visto la etimología de lo que es el dragón, y me aventé hay unos párrafos del diccionario de símbolos y hemos más o menos desmenuzado el origen y el simbolismo profundo de lo que es la figura del dragón. Y ahí vimos que también se puede relacionar con una fuerza opositora a Dios, en el sentido en que podría ser disruptiva, porque nos insta a cuestionar, y el hecho de pertenecer a una doctrina donde hay un Dios que define todas las reglas absolutamente, pues es peligroso o es malo en cierto modo cuestionar esas doctrinas, porque pues en sí es malo contradecir lo que pues Dios te dice, ¿no? También podemos encontrar la figura del dragón en la mitología azteca. Uno de los más importantes dioses de la mitología azteca es Quetzalcóatl, cuyo nombre significa, como ya muchos deben saber, serpiente emplumada. Era una serpiente que estaba cubierta con plumas del color verde del pájaro quetzal. Es un dios, sí, pero también es el señor de la sabiduría y del orden. Vemos aquí como los aztecas también tienen esa concepción de que el dragón o la serpiente es una criatura sabia, es alguien que emana sabiduría, aunque aquí por ejemplo menciona que es orden también. Y basados en lo que hemos visto hasta ahora, pues la figura del dragón no es tanto un símbolo de orden, sino más bien revoltoso, algo que mueve las cosas, alguien que desordena, no en el mal sentido, sino que es como cuando tú escarbas, que desordenas la tierra para encontrar algo nuevo, ¿no? Existía la creencia que Quetzalcóatl volvería a la tierra desde el este para acabar su obra civilizadora. La madre Quetzalcóatl es la diosa de la tierra, Coatlicue, que lo concibió de la luz de la aurora. Fue el creador de todos los hombres a partir de su propia sangre. En una ocasión se cuenta que Tezcatlipoca consiguió hacer que Quetzalcóatl se embriagara y se acostara con su propia hermana. Entonces él, avergonzado, huyó hacia el este en una embarcación hecha con serpientes, y finalmente al acercarse al sol murió abrazado, y su corazón ascendió al cielo y se convirtió en la estrella matutina que anuncia la llegada del sol por el este. Existía la creencia de que Quetzalcóatl volvería a la tierra desde el este para acabar su obra civilizadora, razón por la cual fue confundido con Hernán Cortés cuando desembarcó por el este y se dirigió a la capital del imperio azteca, Tenochtitlan. Como vemos hasta ahora, los dragones han sido una parte primordial en las leyendas y mitos de muchas civilizaciones alrededor de todo el mundo, precisamente porque de alguna manera en el inconsciente de todas estas culturas o todas estas personas, no es tanto que haya sido sembrado o puesto ahí un simbolismo por default, sino que al ser personas pues todos tenemos más o menos los mismos procesos psíquicos. Entonces, por ejemplo, al ver que una serpiente no tenía párpados, al ver que era venenosa o al ver que tenía ciertas formas interesantes o comportamientos, pues las personas terminaron relacionando algunas cualidades o características humanas con estas criaturas y eventualmente pues fueron cambiando y evolucionando mentalmente hasta convertirse en dragones y todo lo que un dragón implica. Por eso es muy interesante cómo en algunas imaginaciones, o no vamos a decir imaginaciones, vamos a decir algunos relatos ficticios que las personas hemos inventado, los dragones forman parte muy importante, pero ya vimos cómo formaban parte de los mitos antiguos, y me interesaría ahora ver cómo forman parte o revisar algunas de las obras literarias
no vamos a decir muy recientes, vamos a decir actuales, haciendo referencia a que actuales pues son los últimos 100 años más o menos. Y me interesaría ver, por ejemplo, el caso del imaginario de Tolkien. Vamos a ver un poquito de cómo eran los dragones importantes en la mitología, en el cosmos de lo que era el Señor de los Anillos, la Tierra Media, el Silmarillón, elfos, humanos, hobbits y hombres. En la obra de Tolkien, los dragones son parte importante de la historia. Muchas de las tramas y rumbos de estas historias, están apoyadas en la interacción con los dragones. Según la mitología tolkiana, los dragones son denominados como Uroloki, serpientes de fuego. Ahí vemos de nuevo cómo la raíz se relaciona con la serpiente. Fueron creados por Melkor o Morgoth, probablemente corrompiendo alguna raza de animales. De ahí vemos de nuevo cómo puede representar en esta cosmogonía tolkiana que el dragón es la corrupción de una creación pura de Ilúvatar, inclusive, ¿por qué no?, basándonos en lo que hemos visto hasta ahora, que fuera una bestia avatar o símbolo del mismo Ilúvatar, y por esa misma razón fuese elegida por Melkor para ser corrompida. Bueno, eso ya es de mi cosecha, pero igual creo que es completamente posible, ¿no? El primer dragón y padre de todos los dragones, Glaurung, no poseía alas, escupía fuego y tenía la capacidad de hablar y lanzar hechizos como borrar la memoria. Fue muerto por Túrin. Otro dragón muy importante fue Ancalagon, el negro, el más grande de los dragones alados. Aparece en la Guerra de la Cólera comandando las tropas de dragones de Morgoth en la batalla final y es muerto por Eärendil. En épocas muy posteriores encontramos Smaug, que es uno de los más conocidos entre el público general, gracias a las películas del Hobbit, y es el último de los grandes dragones alados de la Tierra Media. Es muerto por Bardo mediante un flechazo certero en un hueco entre sus escamas. Expulsa a los enanos de la montaña solitaria y se queda con su tesoro. Como podemos ver en el Legendarium de Tolkien, los dragones son producto de la corrupción y son figuras malignas sin variación, sirvientes del mismo Morgoth o Melkor, que es la discordancia de la canción de los Ainur. De hecho, la Guerra de la Cólera se parece mucho y es muy semejante en estructura al Apocalipsis, un dragón negro que es vencido y arrojado al abismo por una gran luz que viene siendo pues Eärendil, ¿no? Entonces vemos cómo en la literatura tolkiana es muy importante la participación de los dragones porque son inclusive un símbolo de corrupción y de maldad. Vamos a darnos cuenta poco a poco a través del podcast que la asociación de lo maligno, de la maldad, es muy exclusiva de Occidente, porque en Oriente los dragones son muy relacionados con sabiduría, con bondad, con paz, con buenos augurios, etcétera, etcétera. Podemos ver, por ejemplo, pasando a otro dragón importante o que a mí me pareció interesante en este mundo literario. Vamos a ver el dragón en La Historia Sin Fin, de Michael Ende. El dragón de la suerte es una especie ficticia cuyo cuerpo es de color aperlado y alargado, sin alas, solo con patas rudimentarias. La forma de su cabeza se describe con menos exactitud. En la adaptación fílmica de 1984, Falkor aparece con características de perro, no solamente con la cara de perro, sino que incluso con actitudes de perro. Pero creer que los dragones de la suerte son grandes perros es una idea incorrecta que no se corresponde con el texto literario de base. A diferencia de la mayoría de los dragones mitológicos, los dragones de la suerte no poseen una fuerza física inmensa ni grandes talentos mágicos. Su capacidad distintiva radica simplemente en la suerte que tienen en cada cosa que emprenden. Por ejemplo, en un punto de la novela, Falkor intenta localizar y rescatar a su compañero perdido a través de una fuerte tormenta sin tener idea de dónde buscarlo, pero lo logra sin explicación lógica, solo gracias a su instinto y a su buena fortuna. Aquí Falkor, de La Historia Sin Fin, tiene un parecido muy importante o muy interesante con los dragones orientales o dragones chinos, japoneses, coreanos o vietnamitas,
Total, con dragones orientales en sí, porque aquí, como podemos ver, es un dragón de la suerte, no es un dragón maligno, ni tiene características diabólicas o corruptas o de ese tipo. Si empiezan a escuchar un sonido de lluvia pacífica de fondo, es porque acaba de llegar un dragón trayendo la buena fortuna, la lluvia, y en unos momentos escupirá truenos, o más bien dicho, fuego en forma de truenos. Otro rasgo especial de los dragones de la suerte, según la mitología de Michael Ende, es su capacidad de volar a pesar de no tener alas. Se trata en realidad de una especie de levitación más que un vuelo. Entonces de nuevo vemos una similitud con los dragones orientales, que pueden volar, levitar o desplazarse por el cielo serpenteando sin necesidad de poseer alas. Ahora, solamente vamos a ver un poquitas referencias en mitología actual, porque yo sé que hay muchísimas referencias y menciones de dragones en la literatura que realmente son significativas. Y ahora vamos a escuchar una colaboración en audio de Cecilia Chavira, alias Geeksterilia, con su comentario o análisis de los dragones en el mundo de Game of Thrones. ¿Por qué Game of Thrones? Bueno, pues porque está de moda y porque a mí me parece que es una de las mitologías contemporáneas que tiene más desarrollado este rollo de los dragones y en el que son una parte importante de la historia. Vamos a escuchar. Hola Silverio, gracias por la invitación a participar en este podcast. Yo les voy a hablar acerca de los dragones en el universo de Game of Thrones y sus libros de origen, que son Canción de Hielo y Fuego por George R.R. Martin. Los dragones del mundo de Hielo y Fuego de George R.R. Martin son como todos los dragones de las otras sagas de fantasía literaria. Son criaturas mágicas enormes, similares a reptiles gigantes, escamados, muy inteligentes, escupen fuego, vuelan y son capaces de formar un lazo especial con una persona y permitirle montarle y obedecer sus comandos. Físicamente, los dragones de este universo se distinguen por tener solo 4 extremidades y una cola, similar a lo que en otras mitologías de sagas fantásticas se les conocería como un wyvern o un guiverno en español, cumpliendo las extremidades delanteras la doble función de alas y patas como los murciélagos. Respecto a este rasgo característico, George R.R. Martin ha dicho que la razón por la que optó por 4 extremidades en lugar de 6 es porque siempre le molestó el hecho de que ningún vertebrado evolucionó para tener 4 patas y 2 alas. Se dice que los dragones de este universo nunca dejan de crecer a menos de que se encuentren en cautiverio. Esta fue una de las razones de su extinción, por miles de años antes de que Daenerys lograra que nacieran Drogon, Rhaegal y Viserion. Los dragones fueron disminuyendo su tamaño paulatinamente hasta no ser más grandes que un gato, y débiles y deformes terminaron por extinguirse. Se cree que también influyó la supresión de la magia ejercida por los maestres, que contribuyó a la extinción de los dragones por su conexión directa con la magia. Esto fue hasta que Daenerys, gracias a la magia de sangre que causó la muerte de Khal Drogo, Rhaego, su hijo no nato, y la ejecución de Mirri Maz Duur, fue capaz de intercambiar estas vidas por las de sus dragones. Las escalas de estos dragones son duras, y entre más viejo el dragón, más duras las escamas, pero no son impenetrables, pues varios dragones en la historia del mundo de Hielo y Fuego han muerto por recibir flechas de escorpión. Pregúntenle a Viserion y a Rhaegal, o a Meraxes, el dragón de la reina Rhaenys Targaryen. Al igual que la dureza de sus escamas, el fuego de dragón incrementa su potencia y su calor con los años, llegando a ser capaces de derretir el hierro y la piedra. Los dragones son resistentes al fuego, pero no del todo, pues también pueden recibir el daño del fuego de otros dragones, como es el caso de Moondancer, que se quedó ciego por fuego de otro dragón durante la danza de los dragones. Los dragones de este universo son hermafroditas, aunque algunos historiadores dentro de la saga no se ponen de acuerdo con esto, pero se dice que pueden cambiar de sexo según sus necesidades, y esto les permite poner huevos, y los huevos que nunca se rompen son convertidos en fósiles, que a su vez son muy caros y muy codiciados por ser objetos exóticos. Respecto al lazo que forman con algunos humanos, se dice que es indispensable tener genes valirios, aunque no por tener genes valirios significa que puedas montar un dragón. Los Targaryen ponían huevos de dragón en las cunas de sus recién nacidos para que fueran formando su lazo. Los dragones solo permiten que una sola persona en especial los pueda montar.
ya sea sola o algunas veces acompañada de otras personas, pero solo esa persona en especial y nadie más, a menos que esta persona muera, pues los dragones son mucho más longevos que los humanos. Este fue uno de los motivos por los que los Targaryen y las familias nobles de Valyria formaban matrimonios incestuosos para preservar su pureza genética y su dominio con los dragones. Muchas gracias, Silverio. Yo soy Geeksterilia y me pueden seguir en YouTube y en mis redes sociales. Muchas gracias, Ceci, por tu colaboración. Ahí podemos ver que Ceci es realmente una geek de Game of Thrones. Ella de verdad sabe muchísimo de este mundo. Y como podemos ver ahí también de nuevo hay no es tanto una rivalidad o un antagonismo de seres humanos y dragones. No, más bien de hecho inclusive parece que pueden convivir. Ahí podemos ver una mezcla de lo que es el concepto de dragón occidental y el concepto de dragón oriental, tomando, digamos, la morfología de un dragón occidental con sus características también de hostilidad y de ferocidad, pero también tomando características del dragón oriental, como son pues el convivir con seres humanos y no dañarlos si se les tiene en cierto modo confianza, ¿no? No vamos a hablar de dragones en Harry Potter si lo están esperando, porque a pesar de que es una saga de magia, no hay trama que se relacione de manera inseparable de los dragones como parte simbólica o conceptual, más que como adorno literario o visual, la verdad. Sin embargo, no dudo que haya por ahí muchos podcasts o videos que hablen de dragones en Harry Potter. Yo diría que vayan con este nuevo conocimiento que han adquirido en este podcast y vean esos videos bajo esa lupa, y luego regresen y dejen un comentario enriquecedor y constructivo en la sección de comentarios y lo leemos en el siguiente episodio. Vamos ahora a pasar de la fantasía a la representación del dragón en la vida real, entre comillas, y qué mejor manera de ver este tipo de representaciones que en la pintura. Vamos a analizar una mitología muy interesante de la religión católica, una leyenda que habla de un mártir que asesinó un dragón, y este es Jorge de Capadocia. Podemos ver dos pinturas al menos representando a San Jorge, así se le llama, asesinando al dragón. Una es San Jorge y el dragón de Bernard Motorel, que originalmente estaba en el Palacio de la Geriatría de Cataluña y que actualmente está en el Art Institute of Chicago, Illinois, en Estados Unidos. Otra es San Jorge y el dragón, de Peter Paul Rubens. Originalmente estaba en la colección real de Felipe IV y actualmente está en el Museo Nacional del Prado en Madrid. La leyenda de San Jorge y el dragón reza más o menos así. El nombre real de San Jorge era Jorge de Capadocia. En esta leyenda cristiana había un dragón que hizo un nido en el manantial de una pequeña ciudad y le era ofrecido un sacrificio diario para que les permitiera a los habitantes obtener agua. Aunque en otras variaciones de la leyenda el sacrificio se otorgaba para que no se destruyera la ciudad, no tanto para que les dejara tomar agua. Y se le daban 2 ovejas, sin embargo pues las ovejas no son eternas, entonces las ovejas se terminaban, por lo tanto se le empiezan a ofrecer personas. Eventualmente le toca el turno a la princesa de la aldea, pero cuando la princesa está a punto de ser devorada, Jorge aparece cabalgando sobre su caballo, se enfrenta al dragón y lo mata. Los aldeanos agradecidos se convierten al cristianismo gracias a esta proeza. En sentido simbólico, el dragón representa al paganismo y Jorge la cristiandad, que lo destruye salvando a las personas de este. Bueno, aquí el simbolismo está más que claro, ¿no? Jorge de Capadocia o San Jorge es el cristianismo y el dragón es el paganismo, y cuando Jorge de Capadocia asesina al dragón, digamos que es el cristianismo destruyendo el paganismo y liberando a las personas de ese culto oscuro y maligno. Pero como podemos ver, si ustedes recuerdan el podcast de la magia y lo mágico, el paganismo es simple y llanamente pues todo lo que no es cristiano, ¿no? Y eso implica muchísima sabiduría y muchísimas formas de ver el mundo distintas de lo que es ver la realidad solamente bajo la lupa de lo que es el dogma cristiano o católico. Entonces ahí digamos que el cristianismo retuerce
la simbología real de lo que es el dragón y lo vuelve en un oponente, en alguien a quien hay que destruir. No es alguien a quien debes enfrentar para obtener el tesoro que te puede otorgar a cambio. No. Aquí la simbología real en Jorge y el dragón debía ser que Jorge venciera sus miedos para poder enfrentar al dragón y una vez vencido su adversario obtuviera como recompensa, digamos, en este caso el tesoro, que sería la doncella, ¿no? Y la doncella vendría a ser el símbolo del conocimiento o de la recompensa por hacer frente a las adversidades o a tus propios miedos. Eso es lo que podemos extraer de esta pintura. Les digo, vamos a ver cosas muy por encimista porque bueno, el podcast siempre se ha tratado de eso, de ver muchas cosas por encimita, pero tratar de llegar a una conjetura suficientemente fuerte para poder nosotros tener una visión amplia y llegar con ese conocimiento a estudiar específicamente cada una de las partes que vemos aquí, ¿no? Podemos seguir hallando huellas del dragón en el arte en las pinturas de El Gran Dragón Rojo de William Blake. Las pinturas del Gran Dragón Rojo son una serie de pinturas en acuarela realizadas por el poeta y pintor inglés William Blake entre 1805 y 1810. Durante este periodo le fue encomendado crear cientos de pinturas con la intención de ilustrar los libros de la Biblia. Estas pinturas representan el Gran Dragón Rojo en varios acontecimientos del Apocalipsis. Dragón Rojo de William Blake, que representa el pasaje bíblico del Apocalipsis en el que el dragón ataca a la mujer vestida de sol, todo esto representando la batalla cósmica del bien y el mal, que curiosamente también encuentra su representación en la imagen típica de la Virgen vestida de sol, como parada sobre la luna con estrellas de fondo cubierta por el sol. Bueno, eso ya lo dije, que está cubierta por el sol. Podemos ver también al dragón vaya en este papel de monstruo, de fiera que ataca a la mujer, que en este caso pues simbolizaría como que el pueblo de Dios, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y aquí de nuevo vemos como el cristianismo vuelve la figura del dragón algo maligno. El Gran Dragón Rojo de William Blake, pueden buscar, es una serie de 3 pinturas, creo que es mujer vestida de sol, mujer vestida con el sol y el gran dragón rojo y la bestia del mar, y el número de la bestia es 666. Lo pueden buscar en Wikipedia y van a encontrar estas imágenes. Son muy buenas acuarelas de William Blake. William Blake, bueno, creo que no tengo que hablar mucho de él. De hecho, creo que podríamos inclusive hacer un programa entero nada más de él. Tal vez lo consideremos para uno de esos programas que tengo en mente de hacer de escritores, ¿no? Entre ellos está Lovecraft, está Tolkien, tal vez William Blake. Y tal vez pues no se me ocurre alguien más por ahora. Isaac Asimov, obviamente. Pero eso ya lo estaremos viendo después, ¿no? En la cultura vietnamita también el dragón ocupa un lugar privilegiado entre los animales mitológicos porque representa el carácter dinámico y se le asocia a un carácter de guardián o protector. En la iconografía del dragón ha sido una constante en las diferentes disciplinas artísticas de Vietnam. Hay pinturas de dragones, esculturas de dragones, grabados, sedas, y se han encontrado a través de toda la historia. De hecho, el dragón es el símbolo del país de Vietnam desde 1945. O no podemos referirnos a una figura como el dragón que ocupa un lugar tan potente en la cosmovisión humana sin remitirnos a disciplinas como la alquimia. Sabemos que la alquimia, como vimos en la magia y lo mágico, proviene desde sus inicios más antiguos en el antiguo Egipto. En la mitología egipcia aparece, digamos que también podemos encontrar dragones porque aparece una serpiente cósmica primordial cuyo nombre es Imi-Uaf, que significa la viscosa y que representa el caos primitivo de las aguas turbulentas y fangosas. De este caos se separa Atum, el dios creador, tomando conciencia de sí mismo, y ahí está de nuevo esa parte muy importante de tomar conciencia de sí mismo, de donde proviene el dragón. Vamos a tocar ahora un símbolo muy interesante que es el Ouroboros. El Ouroboros es un símbolo muy recurrente en la alquimia, es como que el símbolo alquímico más fácil de entender o de explicar de cierta manera, pero ya con el conocimiento que tenemos hasta ahora podemos inclusive profundizar más en la explicación de este símbolo. Se cree que está inspirado en la Vía Láctea, pues algunos textos antiguos hacen referencia a una serpiente de luz que mora en los cielos. En la mitología nórdica, la serpiente Jormungand
o Jormungand llegó a crecer tanto que pudo rodear el mundo y apresarse su propia cola con los dientes. De la dinastía Zhou en China, 1200 a.C., se han hallado grabados de Ouroboros simbolizando la continuidad de la vida con el dragón mordiéndose a la cola. Según la enciclopedia británica, el Ouroboros o Ouroboros es la emblemática serpiente del antiguo Egipto y la antigua Grecia, representada con la cola en su boca, devorándose continuamente a sí misma. Expresa la unidad de todas las cosas, las materiales y las espirituales, que nunca desaparecen, sino que cambian de forma perpetua en un ciclo eterno de deconstrucción y nueva creación. El psicólogo suizo Carl Jung vio en el Ouroboros el mandala básico de la alquimia que existe desde la antigüedad. Se remontó a la mitología egipcia. Anunció que esa serpiente, engullándose a sí misma la cola, es uno de los arquetipos más importantes de la psique humana. Jung definió la relación del Ouroboros con la alquimia, y leemos: los alquimistas expresaron esta paradoja con el símbolo del Ouroboros, la serpiente que engulle su propia cola. En la imagen histórica del Ouroboros está el pensamiento de devorarse a uno mismo y convertirse en un proceso circulatorio, porque era claro para los alquimistas más antiguos que la materia prima del arte era el hombre mismo. El Ouroboros es un símbolo dramático para la integración y asimilización del contrario, es decir, de la sombra. Este proceso de la regeneración es al mismo tiempo un símbolo de la inmortalidad, puesto que el Ouroboros se mata a sí mismo y se trae a la vida, se fertiliza y se da a luz. Él simboliza el que procede del choque de contrarios y por lo tanto constituye el secreto de la materia prima que proviene indiscutiblemente de la misma raíz del inconsciente del hombre. Ahí vemos de nuevo esta parte de que el dragón, en este caso en la figura del Ouroboros, representa, digamos, la parte que nos devora a nosotros mismos. Nosotros mismos nos devoramos o nos hacemos daño de cierta manera, nos dañamos, pero no para hacernos un mal en sí, sino para enseñarnos a nosotros mismos cosas que nos van a ayudar a mejorar, a fortalecernos, como dice aquí, a construirnos y construirnos de nuevo. De esta manera nosotros mismos podemos hacernos caer en sombra para volver a renacer con una luz más fuerte, o tal vez no más fuerte, pero sí renacer de esa sombra misma que nosotros hemos causado o nos hemos causado. Entonces aquí vemos cómo la alquimia por medio del Ouroboros no pone al dragón como un oponente, como ya he repetido tanto a través del podcast, sino como un adversario o un contrincante, digamos. Un rival, vamos a ponerlo de esa manera, no es alguien al que quieres destruir, sino alguien al que quieres superar. Entonces el dragón o serpiente que devora su cola es el símbolo del infinito, la vida, la muerte y la resurrección. En la alquimia, el dragón se emplea como una alegoría, hace referencia a describir las reacciones químicas y los símbolos, entre las cuales el dragón es uno de los más representativos, ya que por ejemplo un dragón verde que devora el sol se traduce en que el oro se disuelve en agua regia, agua real, una mezcla de ácido nítrico y clorhídrico, pero además el oro probablemente pueda contener cobre, lo cual puede convertirlo en ácido verde azul. Así como también un león verde comiéndose al sol suele usarse para representar lo mismo, ese simbolismo, forma de representar las cosas, fue inventada para que no todos pudieran leer o entender lo que se escribía. Entonces podemos ver que, por ejemplo, el dragón en la alquimia, o todas las alegorías que aparecen, el león, el sol, la luna, el fuego, no son más que formas de describir reacciones químicas para que, como vamos a ver un poquito más adelante en la parte de morfología, las alegorías se emplean para poder recordar cosas, no se emplean para representar cosas en sí. Podemos ver también en la alquimia un símbolo recurrente que es el caduceo. El caduceo se compone de dos serpientes enroscadas alrededor de una barra central que se traduce en el símbolo del mercurio, que se desarrolló a partir del mito de Vaya de Mercurio, que era el mensajero de los dioses y que intervino en una pelea entre dos serpientes, intervención que dejó a las dos serpientes entrelazadas alrededor de su varita. En tiempos de los griegos, el caduceo en algún momento tenía alas para simbolizar la volatilidad del mercurio, y los alquimistas también lo llamaron agua de mercurio caótica, el agua abisal o abismal, el agua silveri o basilisks filosófica. Así también el mercurio filosófico a veces se le ha representado con una serpiente o dragón alado.
Es decir, en la alquimia, el mercurio es un dragón. Vamos por ejemplo ahora a ver el cinabrio. El cinabrio es una forma natural de sulfuro de mercurio, que en su estado natural, es un sólido cristalino de color rojo. El cinabrio es un vocablo que proviene de la palabra persa sangre de dragón. Entonces podemos ver cómo, al menos en la alquimia, se pueden encontrar varias relaciones que aluden al dragón, como lo es por ejemplo, como vemos aquí, el cinabrio, que no es más que sulfuro de mercurio. En el Rosarium Philosophorum, Hermes escribe: el dragón no muere sino cuando lo matan conjuntamente su hermano y su hermana. Uno de los dos no es suficiente, tienen que hacerlo ambos, a saber, el sol y la luna. En otras palabras, hay que fijarlo y unirlo a la luna o al sol. El dragón es el mercurio vivo del que se extraen los seres provistos de cuerpo, alma y espíritu. Por eso se dice que el dragón no muere sin su hermano y su hermana. Nuestro dragón mercurial solo se puede dominar por la acción conjunta del sol y la luna, es decir, para matarlo hay que sacarle al mismo tiempo azufre y la humedad lunar. Aurora Concergenus. El emblema del lápiz o materia prima. En fin, hay una infinidad de información y de interpretaciones, opiniones, textos acerca del dragón dentro de la alquimia misma. Y la alquimia misma podría dar, como ya he dicho, acerca de otros temas a través del podcast, para programas enteros, series completas. No es nada más lo que viste en Fullmetal Alchemist. Eso es como decir que te sabes la Constitución porque te sabes el artículo 3, ¿no? Y ya con eso ya te sabes la Constitución. No, claro que no. La alquimia es un compendio inmensísimo de conocimiento humano traducido en alegorías, que lamentablemente pues está perdido, precisamente por eso, porque eran alegorías que eran representaciones empleadas para recordar conceptos y no son en sí conceptos descritos tal cual. De las alegorías alquímicas vamos a brincar a algo un poquito más familiar, que es la heráldica. En la heráldica podemos ver un dragón muy especial llamado Wyvern o Wyvern, no sé exactamente cómo pronunciarlo. El dragón es el más valiente de todos los seres vivos, esto bajo el tema de alquimia, por su agudeza de vista, de nuevo la vista como clave, y por lo tanto simboliza al defensor del tesoro y de la mundanalidad. La palabra anglosajona dragón deriva del griego ver con claridad, eso ya lo vimos antes, insinuando el don de la profecía. Como ya vimos, para el dragón todas las cosas se presentan absolutas, por lo tanto pasado, presente y futuro están expuestos para él. Aunque los dragones a menudo nacían de la destrucción y el caos, el dragón de algunas culturas era un emblema de buena fortuna y perfección. Encontrado en muchas culturas, se convirtió en un simbolismo volátil, la búsqueda del conocimiento secreto, encontrar el camino a través de todas las cosas, la alquimia, los elementos, el cambio eterno, el descubrimiento de tesoros y el protector de todo lo que se posee. El dragón heráldico es un símbolo pagano como todo lo que no es cristiano, como ya vimos, pero que otorgaba poder y energía a todos los que lo adquirían como símbolo en su escudo. Era un símbolo guerrero y de valentía y proporcionaba astucia en el combate. El dragón que vemos en los escudos heráldicos es un Wyvern o Wyvern. ¿Qué es esto? No es tanto un dragón, o bueno, no se le considera en sí así puristamente un dragón desde el punto de vista, digamos, de estudio, pero desde el punto de vista conceptual, desde su morfología y de todo lo que simboliza y lo parecido que tiene con las serpientes y los dragones, digamos, de 4 patas, está dentro del concepto que nosotros estamos manejando aquí como dragón, y es completamente posible meterlo aquí porque, como ya vimos, también es un símbolo de valentía, de poder, astucia, y se empleaba en los escudos heráldicos para hacer alusión a estas capacidades o a estas cualidades de la familia en la que estaba puesto como cimera, creo que se llama esta parte heráldica, y heráldica también es otro tema aparte que se puede hacer incluso una tesis acerca de ella. Otra criatura muy similar al dragón
que se emplea en la heráldica es el cockatrice. Es una criatura híbrida entre dragón y gallo. Es raro verlo en la heráldica y su significado se asocia a la prevención de los peligros, astucia y sagacidad. En los escudos heráldicos vamos a dejar muy puntualmente señalado esto. Cada una de las partes simboliza algo, ¿no? Y casi siempre pues son cualidades de la familia. Por ejemplo, también podemos ver que el dragón es parte importantísima del escudo de armas de la familia Draculia, cuyo integrante más famoso y más representativo es Vlad Dracula Tepes, mejor conocido como Vlad el Empalador o el conocidísimo Conde Drácula. Así que este símbolo en los escudos heráldicos es muy potente y se lleva con mucho orgullo. El dragón chino, dentro del concepto de la heráldica, fue un símbolo por excelencia de los emperadores en casi todas las dinastías chinas. El trono imperial era llamado el trono del dragón. Durante el final de la dinastía Manchu Qing, el dragón fue adoptado incluso como bandera nacional. Esto de nuevo nos recalca la importancia en la cultura oriental del dragón como un ser benévolo, como un ser, digamos que ellos están más cerca de ver el dragón desde su concepto de originador del universo como un ser sabio y benévolo que nos entregó la existencia como regalo, digamos casi accidental, pero que no hace nada por quitárnoslo, sino que hace lo posible por darnos una experiencia agradable en en la experiencia de existir, ¿no? Sin embargo, amigas y amigos, amiguitos y amigotes, vemos aquí algo muy importante. Ya vimos el origen del dragón, a través de las culturas, cómo es que se ha simbolizado, qué representa para cada uno, la importancia o la profundidad de lo que es el concepto del dragonismo, que no es nada más algo bonito, pero que también tiene esa parte intrigante o que nos gusta de la forma de los dragones. ¿Por qué nos gustan? ¿Por qué nos atrae tanto un dragón? No solamente por su aspecto simbólico o alegórico. ¿Por qué nos gusta dibujarlos? ¿O qué tienen de especial en los dragones? ¿Qué características son las que lo vuelven tan imponente? O no imponente, sino poderosamente recordable. Vamos ahora a la parte de la morfología. La morfología, como el mismo nombre lo dice, es el estudio de la forma. Obviamente esto es un tema muy extenso y muy profundo, pero me voy a ayudar mucho del libro Morfología de José Caballero para tratar de explicar, o al menos desde mi punto de vista o lo que yo pueda entender, por qué el dragón está tan atractivo visualmente. Me voy a permitir leer algunos fragmentos del libro Morfología de José Caballero y vamos a ir comentando un poquito acerca de este asunto. Sensación. El surgimiento de una imagen siempre es acompañada por una sensación. Basándose en la sensación producida por estímulos detectados por sentidos externos o internos, incluyendo recuerdos e imaginación, aparece el registro, la experiencia de la sensación. La sensación se puede definir como el átomo teórico de la percepción. El registro que se obtiene al detectarse un estímulo cualquiera, incluyendo imágenes o recuerdos, que hace variar el tono o la intensidad del trabajo del sentido afectado. Desde ese punto de vista, nada puede existir en la conciencia si no ha sido detectado por los estímulos. También los contenidos de la memoria, las actividades de la propia conciencia y de los centros de registro por sentidos internos. Lo que existe para la conciencia es lo que se ha manifestado ante ella, incluso ella misma, y como esa manifestación debe haber sido registrada, decimos que también aquí hay sensación. Considerar pues como sensación simplemente el dolor y el sufrimiento es acertado, pero al entender que estas sensaciones son, como todo impulso, deformadas y transformadas en la representación, no basta con la sensación para explicar el fenómeno del sufrimiento, sino que es necesario apelar además al trabajo de la imaginación. De la imaginación vamos a tocarla un poquito más adelante.
Por tanto, la sensación es todo registro de algo ante la conciencia, incluso su misma existencia. Entonces, tomando la parte que nos interesa, podemos ir armando una base o esqueleto. Es decir, la forma del dragón nos remite de inmediato a sus cualidades de poder. ¿Por qué? Porque lo asociamos con los rasgos reptiles. Las escamas parecen darle resistencia al cuerpo, por ejemplo. Los ojos representan una mirada penetrante, como ya vimos, que no es su intención darla, porque bueno, no es como que estén conscientes de estar mirando de esa manera, hablando por ejemplo de las serpientes, pero como personas la interpretamos de esa manera. Así que esos estímulos que proceden de las formas que caracterizan al dragón van ocasionando en nosotros sensaciones. Ahora vamos a la parte de la imaginación. Continuando con el texto, dice: la imaginación es la actividad de la conciencia relacionada con el mecanismo de la asociación. Caben algunas distinciones entre imaginación espontánea y dirigida. La imaginación espontánea es aquella en la que las imágenes se sueltan e imponen a la conciencia, sobre todo en un sueño y semisueño. La imaginación dirigida, en cambio, es aquella en la que la asociación va siendo ordenada según un plan de inventiva propuesto por la conciencia para formalizar algo aún inexistente. Una compleja concatenación de factores, sensación, memoria, imaginación, trabajando en estructura, hacen que las sensaciones se transformen y traduzcan por influencia de los datos provenientes de la memoria y que luego aparecen como imaginación. Las formas son las estructuras de percepción o de representación y no, por cierto, las estructuras de los objetos. ¿Qué nos quiere decir eso? Por ejemplo, que las formas son originadas dentro de nuestra percepción para darle sentido a las cosas, por decirlo de alguna manera. Es decir, que el concepto de forma está dentro de nuestra conciencia, pero no está en los objetos en sí. Como dijimos en el podcast de la realidad, las cosas en sí no tienen una limitante, no están limitadas a lo que nosotros podemos interpretar. Es decir, por ejemplo, un vaso tiene nuestra etiqueta de vaso, pero el objeto en sí puede ser cualquier cosa, puede ser lo que sea. Es vidrio, simple y llanamente. Nosotros le llamamos vaso basados en la forma y la función que nosotros le otorgamos a esa pieza de vidrio. El estímulo se convierte en forma cuando la conciencia lo estructura desde su determinado nivel de trabajo, de manera que un mismo estímulo se traduce en formas distintas según respuestas estructuradas de diferentes niveles de conciencia. Los niveles cumplen con la función de compensar estructuralmente al mundo. Vamos a tomar por ejemplo un círculo. Dentro de nuestra conciencia el círculo pues es una forma en sí, ¿verdad? Pero cuando nosotros lo ponemos en un contexto puede ser el sol, cuando lo ponemos en otro contexto puede ser una gota de sangre, cuando lo ponemos en otro contexto puede ser una gota de aceite, una pelota, un disco, una sierra, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, dependiendo del nivel en el que nosotros estemos trabajando o del contexto en el que nosotros nos desenvolvamos, la forma va a tomar una función o va a ser interpretada dentro de nuestra conciencia. Por eso las formas de las escamas, las miradas de reptil, las alas, la mirada penetrante, el poder de volar, el cuerpo alargado, patas con garras, todo esto cuando se junta y lo ponemos en un contexto simbólico pues nos da como imagen resultante o como estímulo el dragón. Lo que resta del texto lo voy a leer nada más para poder ver si sacamos algo más de jugo de esto. El símbolo va a operar traduciendo abstractivamente, el signo de igual modo, pero adquiriendo carácter operativo convencional. La alegoría, en cambio, trabaja según mecanismos asociativos y multiplicativos. Al trasladar las representaciones al mundo exterior, van a desempeñar estas funciones de considerable relevancia. Las enumeramos así. La primera función de la representación en el mundo es abstraer lo esencial para ordenar, símbolo. La segunda es expresar convencionalmente abstracciones para poder operar en el mundo, signo. La tercera es concretar lo abstracto para recordar, la alegoría. Entonces de este pequeño fragmento podemos extraer
que nuestra conciencia, o digamos la forma en que nosotros analizamos nuestro mundo o ordenamos nuestro mundo, es mediante símbolos, signos y alegorías mayormente. Aplicándolo al dragón, podemos decir que el símbolo es aquella representación de un concepto humano. Por ejemplo, el símbolo de dragón nos va a representar sabiduría, poder, astucia, verdad, todo ese tipo de cosas. Un signo es aquello que representa tal cual. Por ejemplo, un signo puede ser cualquier forma física que sea, digamos, un dragón estilizado. Vamos a poner el ejemplo del dragón de Mortal Kombat. Ese es un signo porque representa a una cosa real, digamos, a un dragón. Así como, por ejemplo, una flamita representa el fuego, no representa un concepto. Por ejemplo, si nosotros usáramos la flamita para simbolizar algo, usaríamos las propiedades del fuego como peligro o como pasión, por ejemplo. Eso sería un símbolo, pero el signo simplemente representa a la cosa en sí, digámoslo. Y las alegorías son representaciones, digamos, más complejas de símbolos que se emplean para poder recordar ciertas cosas. Como ya vimos en la alquimia, las alegorías son estas ilustraciones en las que se ven dragones y leones, soles y lunas y formas y personas, representando simplemente reacciones químicas, ¿no? Reacciones químicas en la realidad y tal vez transfiguraciones espirituales en un concepto de alquimia, pues como tal vez algunos de ustedes ya saben, pues también existe la alquimia espiritual, que es en sí la forma más pura de alquimia. Es decir, la alquimia como fin principal tiene el convertir cualquier cosa en oro en el mundo material, pero espiritualmente tiene como fin transmutar al hombre en la forma más alta de ser espiritual. Y de esta manera, amigos, hemos llegado al final del episodio 4 del podcast El Dragón. Muchas gracias por haber escuchado. Realmente, si llegaron hasta este momento, les agradezco el que se hayan aventado todo el video, o más bien el audio. Como siempre, voy a dejar en la caja de descripción los nombres de los libros y las páginas de internet que consulté para este podcast, así como el canal de Geeksterilia o de Ceci, alias Geeksterilia, para que vayan a checar todo su contenido de Game of Thrones, que es muy bueno. Hasta ahora no sé qué va a pasar ahora porque ya se acabó Game of Thrones, pero estoy seguro que ya va a ser algo muy interesante ahora. Si tienen comentarios que complementen la información que aquí hemos observado, no duden en dejar su comentario en la sección de comentarios y la vamos a leer en el siguiente podcast. Hasta ahora, en los 4 capítulos que hemos tenido, no ha habido ningún comentario, así que bueno, no hemos leído nada al inicio. Espero que se le hayan pasado bien, espero que hayan aprendido algo y que hayan avivado esa llama de la curiosidad en sus mentes y se pongan a profundizar en el tema de El Dragón por sus cuentas. Si encuentran algo interesante, no olviden en escribirlo, ya saben dónde. Así que eso es todo por ahora. Me despido como siempre con la frase que va a definir el destino del mundo. No es cierto, solamente una frase que para mí es muy importante. Ya saben, muchachos, que somos insignificantes en el universo, pero somos los significadores. Hasta luego.